salvación que Dios nos ofrece. Le doy gracias a Dios porque murió por todos, no solo por un grupo de personas. Pero bueno, quería decir eso, estaba latente en mi corazón. Digo, Señor, gracias. No encuentro en el diccionario una palabra mayor que gracias. Y si hubiese, pónmela en la mente, porque el agradecimiento que hay en mi corazón es tal que quiero gritar, quiero decirle al mundo entero, oigan, Jesús murió por cada uno de nosotros, tomó nuestra pena, nuestra sentencia de muerte y la ejecutó para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esas son las buenas nuevas de salvación. No tenemos por qué pagar por nuestros pecados. No tenemos por qué, a pesar de tener la sentencia de muerte, ejecutarla cuando ya Jesús la ejecutó por nosotros. Esa es la mejor noticia que tenemos para dar. Y ojalá que cada uno de nosotros tome esa noticia, la abrace, no la suelte y que permita que aquel que nos amó realmente, ese amor nos transforme a nosotros, que lo aceptemos, que lo abracemos y que permitamos que por su amor cada uno de nosotros pueda ser salvo, pueda estar de vuelta al hogar del cual nunca debimos haber salido y que podamos juntos, sin distinción, finalmente ser uno en Cristo Jesús. Wow, esta lección va por los aires. Y el versículo a memorizar para esta semana, wow, un poquito largo, pero ahí vamos. Dice, pero, parece que el pero Dios me persigue esta semana, pero está ahora enfocada en Cristo Jesús. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, y voy a hacerlo personal, me gusta tomar los textos de la Biblia y hacerlo personal para mí y para ustedes. Así que vamos a personalizar este versículo de memoria y vamos a decir, pero ahora, en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, habéis, nosotros ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, de judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación que había entre nosotros. Yo doy gracias a Dios que Él derribó ese muro, que ya la salvación está a nuestra disposición y que gracias al sacrificio de Jesús, ese muro de separación horizontal que había entre judíos y gentiles ya no existe. Yo asumo que en algún momento estaremos viendo cómo la cruz de Jesús, como el sacrificio de Jesús, también aquí no hizo, y creo que por eso no lo incluyen en esta lección. La cruz de Jesús, verticalmente hablando, no derrumbó un muro. Lo que hizo fue establecer un puente de acceso para que nosotros pudiésemos llegar al Padre. Wow. Horizontalmente derrumba el muro, pero verticalmente establece un puente entre Dios y nosotros. Así que este es el texto a memorizar y ojalá que cada uno de nosotros pueda ir comprendiendo y analizando lo que implica el sacrificio de Jesús para cada uno de nosotros. Para esta semana tenemos este siguiente bosquejo. Vamos a estar introduciendo la lección titulada Expiación Horizontal, la cruz
y la iglesia. Para hoy también vamos a estar viendo cómo nos hemos acercado entre nosotros por medio de Jesús. Vamos a ver la reconciliación, el regalo de Dios desde la cruz. El martes estaremos viendo cómo derribar el muro divisorio. El miércoles estaremos viendo Jesús, predicador de la paz. Y el jueves, la iglesia, un templo santo. Así que vamos a entrar en materia, vamos a ver la introducción y vamos a ver las implicaciones de la expiación horizontal, la cruz y la iglesia. En Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10, que fue la lección pasada, Pablo pinta un cuadro increíblemente hermoso y edificante de cómo Dios opera en la salvación individual de las personas. Nos mostró un antes, cómo éramos antes de conocer a Jesús, y nos mostró lo que llegamos a ser ahora que Jesús está en nuestras vidas. Recordamos la lección pasada diciendo que ser salvo significa ser llamado por el Mesías, ser resucitado con el Mesías, recordamos eso muy bien, ascender con el Mesías y ser exaltado con el Mesías, sentarnos en lugares celestiales. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Pero esta descripción se aplicaba normalmente a los judíos que esperaban ansiosamente a su Mesías Salvador. Yo no tenía idea cuando estudiamos la lección pasada que eso se aplicaba a los judíos. Yo me involucré y yo me vi retratada en el antes de Jesús y en el después con Jesús. Pero originalmente todo esto era para los judíos. Wow, qué bueno que Jesús derrumbó ese muro de separación. Dios mío, ustedes ahora se darán cuenta por qué lo digo, porque wow. Pero bueno, esto fue lo que vimos la semana pasada. Pero hoy hay un retrato que todavía sucede hoy, pero ya lo veremos. Vamos a decir que tú y yo somos gentiles, y si lo somos, en vez de ser griegos, vamos a decir que usted es de la nación que es, y usted ha aprendido a estimar al Dios de los judíos. De hecho, ha dejado su adoración a muchos dioses y ha abrazado al único Dios verdadero. Y ahora usted va al templo. Sí, vamos a ir al templo de Jerusalén. Y mientras que recorremos los hermosos atrios y las columnas estriadas del templo de Jerusalén, los sonidos de la adoración invocan tu alabanza. Tú quieres llegar al templo y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Sí, estamos en el atrio exterior y estamos escuchando lo que sucede en el templo. Pero en ese momento te encuentras frente a una barricada de piedra de 120 centímetros de altura. ¿Qué pasó aquí? Y grabado, hay un letrero bien grande, y a cada cierta cantidad de metros vemos el mismo letrero que se repite. Está en latín y en griego, y este es el mensaje que hay en el letrero, en el letrero. Ningún extranjero puede entrar dentro de la barrera y el recinto que rodea el templo. Cualquiera que sea sorprendido haciéndolo será culpable de su muerte. ¡Wow! ¡Qué golpe! En ese momento te sientes excluido, alineado y separado. Y esto aquí era el atrio de los gentiles. No se les permitía entrar al templo. Verán, aquí hay un muro
Y vemos aquí está el muro. ¿Ven? Aquí está el muro. Había un muro de separación. No había manera de entrar al templo y era demasiado alto para que se pudiera trepar uno y tratar de cruzar. Y saben, cuando usted va al muro de los lamentos en Jerusalén, todavía hay una separación entre judíos y gentiles. Todos aquellos que quieren ir al muro de los lamentos, si quiere orar, si quiere adorar al mismo Dios que los judíos se aseguran de no contaminarse con nosotros. Ellos están acá y los gentiles están del otro lado. Siempre hay una separación. Pero en la interpretación judía se esperaba que cuando viniera el Mesías salvara y exaltara a los judíos y destruyera y humillara a los gentiles. Esa era la interpretación judía del Evangelio. Sin embargo, Pablo toma el lenguaje exaltador utilizado para describir la salvación de los judíos y ahora lo aplica también a los gentiles. Y eso fue lo que hicimos la semana pasada. Tomamos aquello que fue escrito y que era para los judíos. Pablo escribe la epístola a los efesios, que no eran judíos, eran gentiles. Y nosotros nos ubicamos en el contexto de ser los receptores de esa epístola, de ser los destinatarios, aquellos que recibimos esa epístola y la abrazamos, la tomamos como nuestra. Vimos cómo era nuestra vida pasada y vimos el pero Dios, rico en misericordia, y por su gran amor nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cómo olvidar lo que Dios hizo para nosotros, no solo para los judíos? Y doy gracias a Dios que el apóstol Pablo incluye a los gentiles. Al mismo tiempo, debemos tener en cuenta que Pablo no proclama que ahora los gentiles se salvan porque son gentiles, ni que los judíos se salvan porque son judíos. Los judíos que estaban cerca de Dios, y leemos Efesios 2, 12 y 13, que nos recuerda la situación de los gentiles, aquellos que no nacimos como parte del pueblo de Dios. Nos dice que en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, pactos que Dios hizo con Abraham, que Abraham en su momento no era judío, pactos que hizo con Moisés, que sí era judío, pacto que hizo con David, que sí era judío, pero nosotros estábamos alejados de esa ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero esta semana voy a aprender otro, pero ahora en Cristo Jesús. La semana pasada aprendí, pero Dios. Esta semana, pero ahora en Cristo Jesús. Nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Qué interesante. Cómo cambia la perspectiva de nuestra vida en un abrir y cerrar de ojos, como cuando Jesús venga. Saber que lo que hizo Jesús lo hizo por toda la humanidad. Los gentiles, por su parte, porque los judíos no deben
encerrarse y pensar que la salvación es de ellos. Pero nosotros los gentiles, por nuestra parte, no debemos olvidar de qué tipo de vida llevábamos antes de encontrar y aceptar a Cristo. ¿Cómo olvidar? Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Estábamos totalmente destituidos, y les refresco la memoria. Nos dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aquí Pablo nos está diciendo que no olvidemos el tipo de vida que llevábamos antes de encontrar y aceptar a Jesús. Así que ambos grupos igualmente fueron salvos por la gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús en la cruz. Solo cuando los judíos y los gentiles estamos en Cristo, somos salvos. Si no estamos en Cristo, no somos salvos. Así que no importa de qué nación, de qué cultura, no importa de dónde tú vengas, y detrás del Calvario estás, toma mi mano, que mi hermano serás en Cristo Jesús, como dice el corito. Así que no podemos dejar de enfatizar lo importante que es el sacrificio de Jesús por cada uno de nosotros, porque es a través de Jesús que recibimos la salvación de nuestros pecados, el borrón y cuenta nueva. Muy bien. Por otra parte, Pablo ahora hace hincapié en que la salvación sí procede de los judíos. O sea, Dios eligió un pueblo y resultó ser el pueblo judío. Pudo haber sido cualquier pueblo, pero escogió al pueblo judío para que a través de ellos nosotros pudiésemos recibir todo el plan de salvación que fue diseñado antes de la fundación de este mundo. Simplemente Dios escogió un pueblo, que había escogido al pueblo hebreo para que fueran sus representantes en la tierra. Les confió los oráculos divinos y el Mesías era un judío. Así que Dios trabajó a través de este pueblo para darnos a nosotros las buenas nuevas de salvación. Pudo haber sido cualquier otro pueblo, simplemente escogió al pueblo hebreo. Así que no podemos desmeritar, como escuchamos ayer en un sermón, que hay personas que tienen aversión contra el pueblo judío, que son antisemitas, que piensan que porque Jesús fue crucificado por instigación de los líderes judíos, que debemos mantener el muro de separación entre judíos y gentiles, cuando Jesús vino justamente a derribar ese muro de separación. Wow, cómo cambia la mente cuando estudias la palabra de Dios en su verdadero contexto. Así que esta semana nosotros vamos a estar estudiando el capítulo 2 de Efesios y vamos a seguir con el estudio porque la semana pasada estudiamos los versículos del 1 al 10. Esta semana vamos a estudiar los versículos del 11 al 22 y si la memoria no me falla, con eso sí, concluimos el capítulo 2. Así que para aquellos que no tienen la guía de estudio, vamos a estar estudiando la epístola a los Efesios, capítulo 2, versículos 11 al 22. Y allí en esos textos, Pablo ve que la cruz de Cristo marca una diferencia dramática que destruye las barreras y los muros que hay entre nosotros. Y ahora vemos
la parte vertical y la parte horizontal de la cruz de Jesús. Verticalmente, la cruz disuelve la alineación, la enemistad que hay entre Dios y nosotros y nos reconcilia con Dios. Y horizontalmente reconcilia a la gente entre sí. Eso es lo que hace la cruz de Cristo. Nos reconcilia con el Padre, verticalmente hablando, y nos reconcilia entre nosotros, horizontalmente hablando. La cruz quita la enemistad y trae paz entre judíos y gentiles, haciéndonos una nueva humanidad. Juntos nos convertimos en un nuevo templo, morada de Dios mediante el Espíritu. ¿Qué significa esta verdad para nosotros hoy? Es la pregunta que dejamos en el tapete en esta introducción. Y esperamos que la puerta que abrió Jesús para que nosotros los gentiles entráramos al reino de Dios, ninguno trate de cerrarlo. Fue Jesús el que la abrió. Y hemos aprendido que cuando Jesús abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y cuando Jesús cierra una puerta, nadie la puede abrir. Cuando se cerró la puerta del arca, nadie la pudo abrir. Esta puerta del reino está abierta para nosotros. Nadie la puede cerrar. Y ojalá que cada uno de nosotros comprenda lo que significa la cruz de Jesús, verticalmente y horizontalmente hablando. Vamos entonces a entrar a la lección de hoy y vamos a ver cómo hemos sido cercanos, cómo la cruz de Jesús nos ha hecho cercanos en Cristo los unos a los otros. Vamos a comparar lo que vimos la semana pasada en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, y vamos a ver la primera descripción de Pablo del pasado de los gentiles, y vamos a ver qué está describiendo en los versículos 11 y 12 del capítulo 2. Veamos qué nos aparece aquí. En Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, que vimos la semana pasada, vimos cómo era nuestra vida pasada, individualmente hablando. Y nos dice, y Él, hablando de nuestro Padre Celestial, os dio vida, nos dio vida a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales nosotros anduvimos en otro tiempo, según la corriente de este mundo, el estilo de vida de este mundo, la manera de pensar de este mundo. Estábamos siendo dirigidos conforme al príncipe de la potestad del aire, de Satanás, y el espíritu que había en las personas en ese tiempo también es el mismo espíritu que ahora está detrás de todo aquel que es un hijo de desobediencia. Sí, hay hijos que son obedientes y hay hijos que son desobedientes. Estos son hijos desobedientes. Todos somos hijos de Dios. Algunos somos obedientes y otros no. ¿Qué te puedo decir? Así era nuestra vida. Es más, Pablo nos incluye y nos dice en la cual también nosotros, todos nosotros, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de nuestra carne, los deseos pecaminosos que vimos en Gálatas capítulo 5, si la memoria no me falla, en donde vimos las obras de la carne versus el fruto del Espíritu. Así que todos nosotros vivíamos conforme a los deseos
de la carne y satisfacíamos esos deseos. Vivíamos conforme a los dictámenes de nuestra mente, de nuestra conciencia. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así era nuestra vida pasada. Ahora Pablo nos dice en Efesios capítulo 2, versículos 11 al 12, que los judíos nos tienen un sobrenombre, ¿sí? Nos llaman los no circuncidados. ¿Cuál era la diferencia entre un judío y un gentil? El proceso de la circuncisión. Los varones se les quitaba el prepucio de la piel y cuando eran niños, cuando eran todavía recién nacidos, y eso los diferenciaba de aquellos que eran gentiles, que no pasaban por esta circuncisión. Y la circuncisión simplemente era un pacto, era la instrucción que se le había dado a Abraham para, como señal de pacto entre Dios y su pueblo. Así que los judíos nos llamaban a nosotros los no circuncidados y nosotros le llamábamos a ellos los circuncidados, pues se circuncidaban en el cuerpo. Ahora nos dice esta traducción en el lenguaje actual: ustedes no son judíos y deben recordar que antes no tenían a Cristo, ni eran parte del pueblo de Israel. Tampoco formaban parte del pacto ni de la promesa que Dios hizo con su pueblo. Vivíamos en este mundo sin Dios y sin esperanza. Esto es una traducción en lenguaje actual para que todos estemos claritos, que todos aquellos que no éramos parte del pueblo de Dios, no nacimos como judíos, vivíamos sin Dios, ajenos a los pactos de la promesa, vivíamos sin esperanza. Este era la manera en que los judíos nos veían a nosotros y esta es la manera en que nosotros nos veíamos a nosotros mismos. Cómo era nuestra situación antes de Cristo. Y aquí lo resumimos en el capítulo 2, del 1 al 3, recordando que antes, cuando estábamos sin Cristo, estábamos muertos en delitos y pecados, éramos pecadores por naturaleza, carnales por naturaleza, hijos de ira, estábamos condenados. Y ahora se añade lo que aparece en el capítulo 2, versículos 11 y 12. Estamos excluidos, ajenos de las promesas de Dios, y estamos sin Cristo y sin Dios y sin esperanza en nuestra vida. Así que los gentiles ahora hemos llegado a ser creyentes en Cristo y miembros del cuerpo de Cristo, su iglesia. Pero en otro tiempo habíamos estado totalmente separados de Israel y de la salvación que Dios les ofrecía a ellos. Así que Pablo considera que para ellos es importante recordar, o sea, que para nosotros los gentiles